Ya estamos en contacto con Carlos Méndez, ¿es así? Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo andás vos? Mira, en relación a lo que estabas comentando, acá anoche, tú sabes, estoy para nuestros auditores, estoy llamando desde La Plata. Sí. Anoche en La Plata hubo una, no sé cómo llamarlo textualmente, ocupación, cerco, de la policía, de la residencia del gobernador Kicillof. Me parece que el gobernador no reside ahí o no duerme ahí, pero fueron ocupadas, digamos, varias cuadras por los patrulleros de la policía bonaerense. Ajá. Pero no solamente eso, sino que los patrulleros hacían sonar, digamos, su sirena durante mucho tiempo. Yo creo que duró hasta la 1:30, 2 de la mañana el sonido de las sirenas de la policía. Digo, estaba todo la zona de la gobernación que tú conoces, hasta la calle 1 o 2, donde está el Ministerio de Seguridad, estaba ocupado por estos protestantes, digamos, que aparentemente protestan por el no pago de horas extras por sus tareas en la pandemia. Ahora, ¿vos ves solamente un reclamo puntual por un aumento de salarios, por el reclamo de las horas extras, o pensás que detrás de esto también hay una maniobra desestabilizadora del gobierno, o simplemente de desgaste, y entonces la política también está metida en este reclamo policial? No, yo creo que la política sí está metida, algunos intereses. Ahora también el reclamo de la policía apunta a las situaciones de inseguridad. Tienen algunos, me decían algunos vecinos de acá de La Plata. Yo vivo unas 5 cuadras de Plaza San Martín, y me decían que han fallecido algunos policías en enfrentamientos. Entonces también eso sería parte de la protesta. Claro. Y por otro lado hay protestas acá en la ciudad capital. Hoy día hay varias líneas en este momento de colectivos que no están funcionando, y también hay otras protestas en Plaza San Martín de otros sectores. Quiere decir que está convulsionada La Plata, está convulsionado el país. Sí, así es. Sí, viene bien porque vos sos testigo de lo que estás diciendo, y entonces no son comentarios que vienen de segunda mano, sino que vienen de primera mano. Y con el tema de las tomas, ¿qué estás viendo? Porque La Plata también ha tenido tomas. ¿Qué estás viendo en ese sentido? Mira, el caso de las tomas, digamos, lo ha salido, digamos, a relucir, ¿no es cierto?, el intendente Garro, que también lo ve, que es, digamos, aclaremos nosotros, que el intendente de La Plata, de la ciudad capital, claro, es de un palo distinto al de la gobernación. Es uno de los pocos herederos que quedó de Juntos por el Cambio. Y ve, digamos, de que hay en esto de las tomas hay una mano, digamos, que también de esa estabilización de su gobierno municipal. Pero no sé si estás al tanto de esto, Mario, que hay una pugna también provincial en relación a la República de los Niños. No sabía. Bueno, mira, hay esto acá. Tocaste tú un tema que tiene que ver con la ciudad, y no sé cómo esto va a desarrollarse. Hay un proyecto de un diputado provincial de Tandil, bueno, que hasta ayer, ¿no es cierto?, estaba también declarándose república independiente de la provincia, ¿no es cierto? Bueno, hay pero en este caso de diputado provincial del sector del Frente para Todos, que está proponiendo la expropiación de la República de los Niños, a que vaya un proyecto de carácter nacional en relación, digamos, al funcionamiento de Tecnópolis, con esas características, con ese tipo de fundamento, pero eso significaría de que la ciudad de La Plata pierde o perdería ese lugar de esparcimiento, bueno, que también tiene su recaudación
bueno, de tasas y actualmente la ciudad de los niños pertenece a la Municipalidad de La Plata. Exactamente, sí. Y no entiendo muy bien qué es lo que quiere, que se nacionalice, ¿quiere? Y claro, o sea, que salga de la ciudad, lo tome la provincia en un proyecto de ese funcionamiento donde también está Tecnópolis y otros organismos con esas características. Bueno, me parece realmente... Mirá, yo te lo voy a fijar posición, aunque me gustaría conocer los fundamentos, y ahora vamos al tema que rápidamente, el tema que nos convocó para hoy. Pero yo te digo, estos espacios deberían ser gobernados por los gobiernos de cercanía, no por los gobiernos más alejados. Y vos deberías, la verdad que la ciudad de los niños no tiene ningún sentido estratégico como para que se haga cargo de ello ni la provincia de Buenos Aires ni la nación. Claro. Como, la verdad que me parece un verdadero despropósito. Claro. Y la verdad que si en momentos de pandemia, con todos los problemas que tiene la Argentina, alguien está pensando en eso, es que realmente está desubicado, no voy a decir como dice el dicho popular, porque queda mal decirlo por radio, pero claro, está totalmente desubicado, muchacho. Acá hay que resolver problemas gravísimos, hay que hacer la lista de los problemas, ordenarlos, darles prioridad, ¿no? Y dejar la ciudad de los niños, que debe tener como prioridad el lugar 200, dejarlo para dentro de 4 o 5 años que lo podamos discutir. Claro. Carlos, sí, la verdad que hay dirigentes políticos, yo no sé realmente tienen la cabeza dónde la tienen puesta con tanto problema estar poniendo el foco allí. Hoy queríamos charlar contigo sobre 2 fechas que son, justo el programa quedó entre ellas 2. Una es el 4 de septiembre de 1970, o sea, estamos a 50 años, cuando la Unidad Popular gana el gobierno nacional de Chile. Salvador Allende es ungido presidente de la nación. Y la otra fecha es el 11 de septiembre, es decir, 3 años después y una semana, 3 años después apenas, que si lo marcáramos en semanas serían 157 semanas apenas el gobierno de Salvador Allende, sí. Y si lo marcáramos en meses serían 36 meses. Se da el golpe de Estado fatídico encabezado por Augusto Pinochet. Vamos a empezar por la primera. ¿Cómo fue aquel triunfo de 1970? Bueno, mira, el triunfo de 1970 fue sorpresivo para toda la población. Ah, mira. Porque Allende ganó obtuvo la primera mayoría relativa con un 36%. Claro. Y seguido, digamos, por el candidato más de derecha, que era Jorge Alessandri, con un 30,6%. Entonces, eso en esa época, que 50 años atrás no había tanto este asunto de encuestas ni pronóstico, y también incluso no muy lejos el candidato de la democracia cristiana Radomiro Tomic, obtuvo el 27%. Entonces, mira vos, qué pareja. Fue sorpresivo, pero fue muy esperanzador y había una situación de conflicto en todo el país por un conato de golpe en octubre del año 69. Entonces ya había algo extraño en un anticomunismo. Estábamos en plena época de Guerra Fría. Claro. América Latina era considerada, digamos, un bastión de Estados Unidos. El patio trasero. Claro. Y de Estados Unidos también veía a Chile, en este caso al gobierno que todavía vigente, que era el de la democracia cristiana, Eduardo Frei Montalva, lo veía como una alternativa a lo que era la Revolución Cubana, donde estaba Fidel Castro gobernando desde el año 1959, una América Latina, digamos, a nuestros auditores, digamos, con mucha guerrilla. No tiene nada que ver con nuestra situación actual, ni tampoco de las últimas décadas, en muchos países de América Latina, Sudamérica,
yo no recuerdo cómo estaba la situación en Argentina en el año 69 y 70, posteriormente sí iban a haber movimientos. Y el Cordobazo fue en el 69. Claro, pero así grupos insurrectos, no sé. En Chile, Sí. digamos, había uno que era el MIR y otro, digamos, la Vanguardia Organizada del Pueblo, pero no nunca tan fuerte como lo era Tupamaros en Uruguay, o varios grupos, Ejército de Liberación Nacional, Frente en varios otros países de América Latina. Sí. O sea, ¿qué es lo que se seguía? Esos grupos insurreccionales seguían, digamos, el ejemplo de Cuba y de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, quien fallece en el año 68. Entonces había todo este era, digamos, las pugnas, digamos, que se daba en América Latina, y ver entonces al gobierno, a la candidatura, en este caso Salvador Allende, como una alternativa diferente a esto, digamos, por un lado a la vía tradicional capitalista, y por otro lado a este modelo que se estaba instaurando en Cuba. Entonces, en ese sentido, Salvador Allende y la Unidad Popular tenían, digamos, una posición diferente, o sea, de llegar, digamos, de hacer un gobierno con transformaciones, que usaba calificativos de revolucionario, pero todas esas medidas de transformación y populares iban, en lo que se prometía, lo que se programaba, se iban a dar en democracia, libertad y con la institucionalidad burguesa imperante. Esa era la propuesta de Allende. La vía chilena al socialismo. Claro, como en una fase futuro, digamos, un proyecto socialista, pero el inmediato era usar, ¿no es cierto?, los mecanismos, como se usó durante el gobierno de Allende, los mecanismos institucionales para hacer las transformaciones. Una de ellas, la nacionalización del cobre, se hizo en el Congreso y se hizo por unanimidad, es decir, con los votos de la derecha de todos los partidos, claro. Y así, y otras medidas también de profundización de la reforma agraria, en fin, se hicieron con mayorías constitucionales, y las nacionalizaciones de la banca, de las empresas monopólicas, etcétera, se hicieron también con digamos, la legalidad vigente. Claro. Había un abogado constitucionalista, recuerdo el nombre, Eduardo Novoa Monreal, que tenía todas las propuestas estas para que se hicieran en derecho. Bueno, así que estamos en el 70. Claro, y en el proyecto de un socialismo en el marco de la democracia. Claro, ahora, con esta situación accidentada que estaba narrando Mario, y al no tener Allende la mayoría no había segunda vuelta, no existía. Claro. Entonces, no, que era el Congreso Pleno el que tenía que decidir entre las dos mayorías relativas, y entonces a través de un acuerdo de garantías constitucionales entre la democracia cristiana y la Unidad Popular, Allende obtiene las mayorías respectivas en el Congreso, y entonces es electo por el Congreso como presidente constitucional. Pero con 1 o 2 días antes de esta votación en el Congreso, sucede el atentado y asesinato del comandante en jefe del ejército, el general René Schneider-Cherot, cuyo asesinato era, digamos, provocar, digamos, que las Fuerzas Armadas, obviamente que esto lo hizo un grupo ultraderechista con capitales foráneos, específicamente de Estados Unidos, era hacer una provocación, hacer creer de que el general Schneider era asesinado por la brigada obrero campesina, claro. Así se hacía llamar este grupo. Entonces hacer creer con eso para que intervinieran las Fuerzas Armadas y dieran un golpe
militar antes de que Allende pudiera ascender al gobierno, que lo hizo el 4 de noviembre, después de esta elección del Congreso pleno. Entonces ya convengamos que esto ya comenzó, digamos, con un aviso golpista y de uso de la violencia y de uso de las Fuerzas Armadas con actitudes, digamos, que enlodaban el tránsito, ¿no es cierto?, de un gobierno demócrata cristiano a este gobierno de la Unidad Popular. Bueno, como el tiempo, como vamos a tener que hablar varias cositas, decime entonces, se nacionalizó el cobre, decime 3 o 4 medidas claves de aquel gobierno y qué pasó con las elecciones de 1972. Bueno, mira, en marzo del 71 hay elecciones municipales y entonces la coalición de la Unidad Popular sube al 49 o 50 raspando por ciento, o sea, ya hay un ascenso extraordinario, digamos, bueno, como se dice acá, digamos, la luna de miel. Claro. Y se hace la nacionalización del cobre, se hace una profundización de la reforma agraria que venía ya desde el gobierno anterior de Frei, y también la nacionalización de varias industrias monopólicas. Y hay un aumento, digamos, del poder adquisitivo de la población y una disminución notable de la desocupación, que retrocedió a un 2,1 o creo que lo máximo un 3%. Bueno, eso era el auge de la economía. Ahora, lo que no se aceptaba, digamos, por los sectores económicos era las medidas que el gobierno estaba tomando, y por otro lado la radicalización que van teniendo varios sectores populares. Es decir, digamos, aquí se produce un auge de los sectores más, llamémoslos entre comillas, revolucionarios, claro, que hace muchas tomas de fondo, de hacienda, de tierras, y exceden, ¿no es cierto?, el mismo programa de la Unidad Popular, lo mismo en cuanto con las industrias que se ocupan. Ello condujo a una crisis provocado por la parte patronal en el octubre del año 72, otra vez octubre del 72, que hay ahí una reacción muy fuerte por parte de los trabajadores, porque fue lockout, lo que fueron medidas patronales las que se hicieron, y entonces son los trabajadores los que abren los comercios, los trabajadores organizados, los sindicatos, abren los comercios, las industrias y las siguen operando. Eso provoca entonces también de que muchas empresas pasan, digamos, al área social porque habían sido abandonadas por sus dueños, por sus patrones, y eso provoca una desestabilización que ante ello, en este empate que existe, digamos, en esta crisis de octubre que dura casi un mes, la salida que hace Allende es recurrir a las Fuerzas Armadas y incorpora a los comandantes en jefe de la Marina, a la Fuerza Aérea y del Ejército, los incorpora a su gobierno como ministros. En ese sentido al general de ejército Carlos Prats lo denomina como ministro del Interior, cuestión de que conduzca al país internamente en cuanto a gobierno nacional para las elecciones, donde tú estás apuntando al mes de marzo del 73. En ese camino la derecha y el centro derecha se aglutinan en un solo sector, cuestión de querer obtener en dicha elección parlamentaria de marzo del 73, obtener los 2/3 de la Cámara, un 66%, diputados y senadores, cuestión de hacer una acusación constitucional contra Salvador Allende y destituirlo. Ese era el objetivo que tenía esa elección de marzo del 73. Bien. La Unidad Popular obtiene el 44% del electorado en dicha elección, por lo tanto fracasa el intento, digamos, constitucional del derrocamiento de Salvador Allende. Ese es lo que ocurre en marzo del 73.
De ahí para adelante ya, al no haber una salida constitucional e institucional de Allende por parte de los sectores opositores, y con apoyo internacional, por supuesto, fundamentalmente de Estados Unidos, va a desencadenar, ¿no es cierto?, en el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, pasando por el 29, una intentona golpista del 29 de julio del mismo año, donde en Santiago salen a la calle una serie de tanques, de un regimiento de tanques, y ocupan los sectores cercanos a La Moneda. Bueno, esto, digamos, anoche estaba cerca la gobernación de acá. Algún parentesco, pero déjame que te haga nada más que un comentario y ya vamos cerrando. Sí. Porque para que se vea, hay un libro de Patricia Verdugo que dice Allende y el papel de la Casa Blanca en su derrocamiento. En ese libro ella lo hace sobre la base de documentación desclasificada por los Estados Unidos. Y aparece dentro de esa documentación, y esto lo leo, pero hay toneladas de estas cosas, un paper del 17 de noviembre de 1970 hecho por Henry Kissinger para el presidente Richard Nixon. Sí. Está clasificado como top secret, ¿no?, y sensible. Y entonces escribe allí Henry Kissinger: 1. Acción política para dividir y debilitar la coalición de Allende. 2. Mantener y ampliar contactos con militares chilenos. 3. Ofrecer apoyo a grupos y partidos políticos opositores. 4. Ayudar a ciertos periódicos y utilizar otros medios de comunicación en Chile que puedan criticar al gobierno de Allende. 5. Utilizar medios de comunicación seleccionados en América Latina, Europa y otras partes para destacar la subversión del proceso democrático de parte de Allende y la intervención de Cuba y la Unión Soviética en Chile. Firmado Henry Kissinger. Es decir, la intervención norteamericana fue total. Y ahora contanos el desenlace, ya se nos fue el horario. Bueno, mira, dentro de lo que nombraste, Agustín Edward, el director del Mercurio, estuvo, digamos, fue uno de los gestores de dicho complot, y que también compraron a almirantes, miembros del ejército, etcétera. O sea, hubo toda una coordinación, eso es absolutamente verídico. Desgraciadamente, digamos, en esto, digamos, la conducción de Salvador Allende de la Unidad Popular no fue capaz de anteponerse, digamos, a esto que era un grito a voces, que, como decíamos en un principio, su gobierno había comenzado con intentonas golpistas y que culminó en ellos. Ahí, eso es uno de los de las enseñanzas más grandes que hay que sacar todavía de este proceso de la Unidad Popular. Bien. Carlos, no sé si te perdí, pero ya el tiempo se nos fue. Así que con estas palabras de Carlos Méndez nos estamos despidiendo.